Hola, muy buenos días. Hola, Aquí buen estamos día. de nuevo. Hola, Alberto. Hola, Pili, ¿cómo estás? Muy bien. Encantada de estar aquí con nuestras charlas. Hoy he tenido una idea. Bueno, me ha venido una idea. Ujú. ¿Algún ángel de la guarda o me ha soplado a la oreja? Ah, si te sopló está bien, ¿no? ¿Por qué no podemos? Ya sé que es un tema que hemos hablado varias veces, pero yo es un tema que es muy interesante y lo podemos tratar un poco más extensamente, explicarlo un poquito más, el tema de la identidad. Sí, nos pregunta mucha gente Sí, sobre ese tema, nos escriben referente al tema de la terapia de la identidad. exacto, que tú Sí. impartes esa terapia, la terapia de la identidad, y creo que es algo muy importante, ¿no? Porque si no sabemos quién somos, ¿a dónde vamos? Hombre, yo pienso que la terapia de la identidad espiritual, que es de lo que se trata, es importante porque te hace tener unos cimientos, una base Mm, para ver el mundo en el cual te integras, que es el mundo espiritual, ¿no? De una manera más consciente y más verdadera con tu interior, ¿no? Es decir, para mí, cuando empecé con la terapia de la identidad, que fue, hay que decirlo todo, un poco un pensamiento que llevaba a otro, a otro, a otro, hasta que fui componiéndolo, ¿no? Y me di cuenta de que era modestamente lo que más se ajustaba a lo que yo pensaba y a lo que a mí me venía. mm. Y yo siempre digo que la terapia de la identidad o la de la espiritualidad no son hipótesis ni son, ¿cómo se llama? Teorías Teorías. ni tratados. Yo siempre he dicho que para mí eso ha sido un regalo. Bueno, me he tenido que poner a estudiar, me he tenido que poner a pensar, a reflexionar sobre el tema, pero han sido regalos de mi espíritu a mi mente, ¿no? A tu mente. Vale. Y entonces, explícanos un poquito a poco, o sea, con cada parte. Pasos. ¿De qué trata la terapia de la identidad? Bueno, lo primero yo me baso en una cosa que es muy sencilla. En el mundo físico en el que vivimos, en la dimensión física, material, si tú vienes a este mundo y no tienes una identidad, es muy difícil y es imposible que puedas moverte por él, ¿no? Claro. Si quieres coger un avión, si vas a arreglar un papel, tu identidad, cómo te llamas, dónde vives, en qué trabajas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la identidad de una persona es todo. Cuando tú vas a un aeropuerto y vas a coger la tarjeta de embarque, todo es la identidad, el DNI o lo que sea, o si vas a un estamento público para arreglar un papel, Todo para todo. para todo. Es decir, todo es la identidad. Esa es la identidad física, la identidad humana. Yo me llamo Alberto Rafael, tú eres Pilar, te llamas Pilar, etcétera, etcétera. Esas son nuestras identidades humanas, o lo que le llamo yo la identidad del avatar. Pero no es nuestra verdadera identidad. Tenemos que hacer interiorizarnos para empezar a descubrir, a entrever quiénes somos realmente espiritualmente, ¿no? Sí. Y eso pues nos abre la puerta a hacer una terapia que suele ser individual, aunque hoy en día también la hacemos por grupos, no grupos muy grandes, porque ¿qué pasa con esta terapia? Que esta terapia hace que te rompa muchos moldes, te rompe muchas cosas que teníamos eh, predispuestas ya en nuestra mente, por lo que nos habían dicho, por lo que nos habían comentado, enseñado, la educación, la religión, etcétera, etcétera. Entonces cuando entras en esto, la verdad, y tú mejor que nadie lo sabes, empieza a romperte esos paradigmas, Sí. todos esos muros que de alguna forma te coaccionan, aunque la palabra es fuerte, pero yo creo que es una coacción que hacen para Sí. que tú realmente no sepas quién eres. Hombre, yo cuando la hice en su momento, yo la sensación que tuve, la sensación es que había vivido en una burbujita toda la vida Sí. y que aquella burbujita explotó. Claro, al principio sientes miedo, sientes como no me he dado cuenta, pero luego Responsabilidad sobre todo. sobre todo. Pero luego te das cuenta
luego te das cuenta Lo sencillo. lo sencillo y lo maravilloso y en lo el fondo maravilloso que es. Y lo maravilloso que es. Y cómo te puede llegar a cambiar la vida. Te la cambia. Sí. Es que en el momento en que tú descubres quién eres, pues lógicamente no es que te cambie la vida, es que al saber ya quién eres ya te enfrentas. Claro. O, yo siempre digo una palabra que es enfrentar, pero que también puede ser, no tiene por qué haber enfrentamientos con la vida, es que con la vida no deben haber enfrentamientos. Deben haber oportunidades de igualdad, de conocimiento, etcétera, ¿no? Y cuando descubres eso, pues lógicamente el chip te cambia por completo, te das cuenta de que tú eres responsable de tu propia vida y tú sabes ya, a saber ya quién eres, tú manejas esta realidad de una forma, entre comillas, más sencilla. Eso no significa que tengamos que pasar por lo que ya en su momento, antes de venir a esta dimensión, ya acordamos. Claro. Pero lo ves de otra manera. Una cosa, es algo que a mí no me cansaré nunca de preguntarte, porque como yo lo viví, pero claro, las reacciones deben ser diferentes e infinitas. A mí me gustaría que nos explicaras las reacciones de la gente, cómo reaccionan cuando se dan cuenta, cuando abren los ojos a ese, ¿cómo puede ser que no lo haya visto? ¿O cómo puede ser esto? Bueno, fíjate, yo he visto reacciones de muchos tipos y es verdad que en la mayoría hay una ruptura interior, una ruptura con el yo anterior, con el yo, entre comillas, nuevo. Yo he visto personas llorando, he visto personas emocionadas, he visto personas... Es decir, es que te cambia toda la estructura. También hay que decir que esto de la terapia de identidad es en base a investigaciones, a estudios que yo he hecho y que tampoco no es nada novedoso. Lo único que es que te tienes que poner a estudiarlo, a verlo, a entender lo que incluso otros ya dijeron ya sobre este tema, a vivirlo a través de tu experiencia, a sentirlo, etc. Entonces, claro, yo he visto reacciones. Mira, yo recuerdo que cuando empezaba con la terapia de la identidad, hace algunos años, recuerdo que fui una vez a Gran Canaria a hacer la terapia, que había una lista de un montón de personas, porque yo en ese momento las hacía individuales. Y me habían llamado pues para estar 20 o 25 días, pues tenía terapias, yo qué sé, 10 o 15 diarias. Y recuerdo que al final, porque es que la gente tuvimos que hacer el grupo de gente que habían hecho las terapias individuales, al final cogimos 2 días, al final del tiempo que estuve yo ahí en Gran Canaria, más Paloma, un sitio precioso, en la playa del Inglés, y hicimos 2 días todos reunidos para hacerla en grupo, la terapia de la identidad, ya con la información que teníamos, y ahí mezclábamos con la tecnoespiritualidad y quedó una cosa preciosa, ¿no? Esa es uno de los que mayor recuerdo, aunque la he hecho después en Madrid, en Barcelona, en otros sitios, sí. Pero aquel, como fue un primer contacto y vi la potencia de lo que podía suceder, ¿no? Sí, de lo que estaba sucediendo, de lo que sucedió y del cambio. Y fíjate, te estoy hablando hace ya muchos años y todavía esas personas pues se ponen en contacto conmigo, que Alberto, me gustaría otra vez hacerla. Digo, la terapia de la identidad es una terapia que una vez la descubre, no hacen falta más. Yo siempre digo... Pero yo entiendo eso un poquito. No es que quieran volver a hacerla, es que quieren volver a sentirse como si se sintieron en ese momento. Efectivamente, sí. Tú sabes que yo soy más lógico y esas cosas me cuestan más entenderlas. Y entonces yo soy un poco como más de ponerme a trabajar en lo que aprendo y a equivocarme, porque ahí es donde aprendo. Pero sí, es verdad, la gente, y sobre todo la tecnoespiritualidad, que es lo que acompaña, porque la tecnoespiritualidad, que hemos hecho muchas conferencias, hemos hecho muchas charlas, muchos talleres también sobre la tecnoespiritualidad, y a la gente le gusta y ve la vida de otra manera, pero ya cuando le metes el ingrediente de la identidad, es que es el pack completo, que diríamos, ¿no? Es como si te compraras el coche full, con todos los extras. Bueno, pues una cosa así. Muy bien. ¿Y qué añadirías tú más sobre la terapia de identidad? Porque a mí me parece que es novedoso dentro de toda... Es sencillo, pero es novedoso. Porque estamos como un poco ciegos a la sencillez de la vida. Sí. Y a la sencillez de las cosas, ¿no? ¿Tú qué crees
qué es lo que más te sorprende o le sorprende a la gente de esta terapia? Mira, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Es decir, en el momento en que algo es complicado, yo siempre lo he dicho, no ahora, lo he dicho siempre, en el momento en que algo es complicado, en el momento en que algo es difuso, en el momento en que algo no es entendible, eso no sirve. Es decir, para mí la vida es la cosa más sencilla que hay en todo. La vida, la existencia, es todo muy sencillo. Es que de tan sencillo que es, no nos lo creemos. No lo queremos ver. Claro, desde pequeños las religiones, que si el perdón, las teorías, la teología, la filosofía, unos rollos, tú te lees un filósofo y perdona compañeros, porque yo también lo soy, pero y dices tú, pero vamos, ¿y esto qué coño me está diciendo, no? Y además es que es una pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta, y al final acabas en el principio otra vez. Sí, mira, es como... yo recuerdo una cosa, y yo tengo muchos amigos que lo estudian, cuidado, por lo cual todo esto que digo lo digo con el máximo respeto, desde que cada uno descubra su interior de la forma en que sea. Así que yo respeto todas las formas. Pero yo recuerdo las primeras veces que me dijeron, porque yo lo estudié hace muchos años, el libro de milagros, que tú lo has oído hablar, ¿no? El curso de milagros, que por aquí lo tengo, bueno, tengo varias copias. Yo le estoy dando un repaso ahora. Exactamente. Y una vez me acuerdo que me hicieron una entrevista, me parece que en la televisión canaria, y recuerdo que la locutora, que era una chica que estaba muy metida en este tema, me dijo, Alberto, ¿y esto del curso de milagros, a ti qué te parece? Y no sé si tú lo has visto, por ahí le estaban en la entrevista. Y yo le dije, pues a mí me parece un rollo. Me parece un rollo. Es decir, yo he cuando, creado el momento ese, porque se debió quedar así, ¿no? Yo cuando empecé a leer aquello, digo, vamos, si yo para poder llegar a mi interior, si yo para llegar a entender la vida, si yo para llegar a intentar entender a Dios, tengo que comerme esto, aquí algo no funciona. Entonces, con todo el respeto, que hay mucha gente que lo sigue y yo tengo mucha gente y amigos que lo siguen, y personalmente les mando un abrazo, y que cada uno consigue las cosas a través de... Pero bueno, yo tengo una mente en la que pienso que todo es más sencillo. Yo me siento a la orilla de la playa, yo me voy a un bosque, me siento, me abrazo a un árbol, y yo creo que todo lo que me comunica eso, en definitiva, es lo que me quieren decir muchos libros, muchas religiones, es sentir la naturaleza, es sentirte tú por dentro. Esto no significa que tengamos dificultades, que tengamos nuestros problemas, que tengamos nuestros días buenos, nuestros días malos, nuestros trávedes mentales. Forma parte del juego, forma parte de vivir aquí, el tener esas experiencias. Así que no lo veamos como algo tan negativo, o cuando viene alguien, no, yo he superado todos los problemas, yo estoy, bueno, a mí eso me da mucho miedo. A mí la gente así me da mucho pánico. Felicidades, ¿no? Dices tu felicidades. Sí, pero... joder, felicidades, encantado de conocerte. Adiós muy buena, porque sé que no es así, es que lo sé, ¿sí? Porque una cosa es lo que podemos aparentar y otra es lo que somos. Entonces yo siempre he sido sencillo, intento ser humilde, pero no lo soy, tengo también un pedacito de ego ahí grande. Y me gusta controlarlo, y sé que hay veces que se me echa un poco fuera, pero soy consecuente y soy consciente de que eso es así. Es decir, yo no soy de los que dicen, no, es que yo estoy aniquilando el ego. No, mi ego no lo puedo aniquilar, muy grande. Bueno, es que el día que aniquile al ego será el día que pase ya a no, es lo que yo siempre digo. Mientras te tienen enrollado con esto de que tienes que acabar con el ego, estás peleado contigo mismo, porque tu ego es parte de ti. Y ellos lo que quieren es tenerte peleado contigo mismo, porque mientras estás peleando contigo mismo, no estás intentando averiguar qué es lo que hay fuera y dentro de ti. Es decir, son estrategias. Por lo tanto, el ego hay que controlarlo, hay que mantenerlo, y lo he dicho ya en muchas ocasiones, pero el ego es una parte de nosotros. Bueno, es que yo creo que malinterpretamos el ego, ¿no? Porque hay gente que llama a cuando nos volvemos muy materiales o muy físicos, ¿no? Porque estamos creando desde el ego. Y yo quiero creer que en vez de decir tienes que trabajarte esa parte porque estás viviendo las cosas desde el ego, automáticamente te dicen tienes que apartar el ego
y todo lo que no sea ego, eres tú. Y yo creo que es mal interpretado, ¿no? O mal entendido o mal explicado. Bueno, yo te digo en base a mi experiencia. Sí. Y, sí, yo esa manía que le tienen al ego hoy en día, esa tal, Sí. yo siempre digo lo mismo. Es una artimaña del sistema. Y de las personas que, aunque parezcan espirituales y tal, también pertenecen al sistema, cuidado. Claro. Es que no se libra nadie. Que hay mucha gente que va por ahí de espiritual y de tal igual y son parte del sistema. Entonces yo siempre digo que toda esta gente que lucha contra el ego, que nos da una visión del ego negativa, lo que hace es que nos hace entretenernos en intentar luchar contra nuestro ego para que no nos pongamos a averiguar realmente quiénes somos. El ego es una parte que si se nos ha dado es porque es necesaria en este mundo, para individualizarnos, personalizarnos, etcétera, etcétera. Lo malo no es el ego, lo malo es cuando ese ego se convierte en egoísmo, ¿no? Cuando eso se echa fuera de los márgenes. Entonces todos tenemos ego y todos tenemos esa individualidad nuestra que no está, la controlamos, nos entra la humildad, la honestidad, todas esas cosas que hacen que eso se equilibre. Sí. ¿Vale? Pero no creo que haya que estar luchando contra él. Lo que no hay Hombre, que ser es que egoísta, yo ni creo- creerte el mejor, No. ni ir idolatrándote en un exceso, pero eso... Yo creo que es necesario para vivir en este mundo el ego, ¿no? Porque si formamos parte de todo, ¿no? ¿Cómo vivimos esa parte individual? Claro. ¿No? Es la que lo Eso, individualiza. y además, eso, yo creo que es el ego simplemente. Sí, igual que el alma es una cosa, igual que el espíritu es otra, aunque estos son cosas... Esto tenemos que hablar porque me interesa mucho tu concepto de lo que es el alma, el espíritu. Bien. Sobre todo el alma, porque hay un concepto del alma muy Sí. no sé, como muy Trascendente. eso, trascendente. Que no me Sí, salía, me traba la y lengua. es simplemente un aparato. ¿Un Pero bueno, vehículo? eso ya lo hablaremos en otro momento Sí. para no extendernos. Y... Sí, porque como siga Sí, no hacemos de comer hoy. Fíjate, no comemos. estamos en ayuno. Bueno, pues yo creo que alguna cosa más, Pilar. Yo creo que ha quedado un poquito claro, un poquito. Sí. Es que yo creo que explicar más, es que es una terapia, la terapia de la identidad es una terapia que la tienes que vivir, es que aunque te la explique. Sí, tienes que ir por el proceso. De la misma terapia. Pasar por el proceso, entenderte, entenderlo. Y es un proceso que es duro, no vamos a engañar a nadie, no es, pero es bonito. Es un despertar. Es Y bonito. todos los despertares, tú No. cuando te despiertas y estás en un día soleado o con una luz encendida, estás así con los ojos, ¿verdad? Que te cuesta por abrir los ojos. Pues esto es lo mismo. Es decir, cuando despiertas, el abrir los ojos y que te entre la luz. Y a veces que despiertas de esa manera y dices, aún. Exacto. Y hay veces que no te quieres levantar y te vienen y te dan un cachetón. También hay despertares así. Despertares. ¿O no? Sí que es verdad. Y nada. Pues bueno, chicos y chicas y chiques. Hay una frase que me encanta decir al final para ver si Pili no se olvida, porque hay veces que se olvida, que dice, va. ¿cómo es? Y mañana más. Y peor. Gracias. Chao. A seguir bien.